¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a La Plaza, este espacio reservado que tenemos aquí en 101 Televisión Costa del Sol y en el que descubrimos todas esas historias, todos esos personajes que han ayudado a que Benalmádena esté de moda, porque ya saben esos datos turísticos, los datos económicos también que se están facilitando y cómo nuestra ciudad poco a poco se ha ido posicionando hasta estar en la cúspide de la pirámide, hablamos a nivel provincial en esta bendita Costa del Sol. Y por ello hoy traemos también a un personaje, a un hombre nacido en Ferrol, pero de corazón benalmadense. Hablamos con Francisco Espósito. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Decía yo nacido en Ferrol porque tu historia empieza allí. Allí nace Francisco Espósito. Sí, motivo porque mi padre es destinado, era militar y es destinado a la inauguración de la prisión naval de Caranza en Ferrol, y a los 3 años pues vuelve otra vez a San Fernando, que es de donde vengo yo a Benalmádena, por una familia de aquí de Benalmádena, los Jacintos, que es desde muy pequeño en San Fernando. Hemos ido al colegio juntos y demás, y él se vino para acá y después me aconsejó que me viniera con él. Ahora llegaremos a ese punto porque además todo ello después de tener que dejar muy joven los estudios, volver a reincorporarte a ellos tras un pequeño paso laboral, pero seguimos en San Fernando. Su historia, como decimos, de Francisco Espósito empezó en Ferrol, después pasa a San Fernando, donde allí estudia en el colegio huérfano de la Armada. ¿Cuáles eran las necesidades de Francisco Espósito en aquel momento, la curiosidad? ¿Qué le atraía? Intriga siempre todo lo nuevo, vivir en una zona militar, donde no se me olvidará, desde muy pequeño pasaba por el centro de contraincendio de la Armada, escuela de suboficiales. Era aquello era lo más, cuando tan pequeño uno veía aquellas llamaradas que salían de allí tan impresionantes, y el desfile militar, que eso siempre me ponía la piel de gallina. Y estamos viendo estas imágenes, Sí. Francisco, ¿qué recuerdo tiene de ella? Hay dos recuerdos, uno positivo como joven y otro negativo porque me tengo que incorporar a este colegio porque fallece mi padre. Y claro, tuve que volver a otro sitio que no era donde yo me estaba formando. Y bueno, ya de ahí prácticamente realicé el principio del bachillerato, que estuve 2 años. Aquí en mi vida los 2 años han sido siempre el tiempo establecido, batalla de caballo, ¿no? Entre un lado 2 años, 2 años, 2 años, y así me empecé. Esa es mi primera etapa en los estudios. Que, como decimos, también se alarga hasta bachiller, pero que lo tienes que dejar, Francisco, y te tienes que incorporar a la vida laboral. Exactamente. De ahí empiezo a trabajar como dependiente, una profesión que ya estaba en la familia, porque mi hermano mayor ha sido dependiente toda la vida. Ya tenía un comercio donde vendía ropas y telas y cosas de estas. Y bueno, pues bueno, parecía que podía ser el principio de una... pero no fue así. No fue así. Y además hablabas antes, decías militar, y también le añado yo naval, una familia que ha girado en torno a esos dos sectores. Sí, siempre. Desde mi abuelo, que ha sido muy importante en mi vida. Él llevaba máquinas de vapor, tanto si fueran de barco como de tren. Ese fue el motivo, al ser del tren, por eso mi madre nació en Marín también. Le pasó exactamente igual que a mí. Y nació en Marín, en Pontevedra, y bueno, mi abuelo dedicado a la marina toda su vida, y claro, mi padre igualmente. No menos importante el padre de mi padre, que fue carabinero.
O sea que también toda la vida estaba involucrada a los cuerpos de seguridad de alguna forma. Sí, sí, al final es que todo tiene su contexto. Sí, Francisco, sí. al final todo tiene un porqué. Seguimos con la vida, estamos todavía en esa juventud, pero años después decides retomar los estudios y en este caso en Huelva lo haces en la Escuela Náutico Pesquera. Pesquera. Ya te decantas por sí, ese sector. ya exactamente, ya es una Lo tenías claro. forma, sí, había ya claro ya allí, ¿no? Ahí me hago 2 años, uno de mecánico naval, o sea, 2 años de mecánico naval, y aprovechando que estaba allí con mi gran afición por la radio, pues me saco el de radiotelefonista naval. Y bueno, ya necesitaba, entre el primer año y el segundo año tenía que navegar, porque necesitaba los días de navegación para complementar la titulación, si no, no me la concedían, y eran 600 y pico días de navegación. Claro, o sea, otra vez 2 años. Otra vez 2 años, exactamente. Otra vez 2 años, Francisco. Y además lo hiciste en el Vete Campiz. Buque tanque Campiz, de la Pero, CAMSA. ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a hacer? Bueno, ahí llegué por un vecino, la relación era un ingeniero naval que era vecino nuestro y conocido, y entonces le expliqué la problemática, y como ellos también tienen esa misma problemática para obtener titulación tienen que trabajar en la especificación determinada de la especialidad, pues él me ayuda a entrar en la CAMSA. ¿Y qué te encuentras en el buque? El buque, eso es una cosa indescriptible. Tenía yo por aquí 8.471 toneladas de peso bruto. De peso bruto. Eso era, además, el puente de mando no iba como ahora se ven los barcos en la popa. No, la popa era sala de máquina y puente en el centro. O sea, era un barco tremendamente largo. Enorme. Enorme de grande. Y que nunca me había montado en ello, lo había visto, pero nunca había tenido acceso a ese tonelaje. Eso es impresionante, una vida muy, muy difícil. Estamos hablando con 17 años. Todavía no habíamos llegado ni al servicio militar, luego exactamente. Vamos de Puerto Real, que estaba haciendo la reparación de 3 años el barco, y vamos de Puerto Real a Tenerife, 3 días de navegación. Cuando llegamos a Tenerife, había 4 más como yo, de mi misma edad, todos desembarcaron y yo continué. También era un poco la necesidad de lo que hiciera yo allí. Era bastante importante, ¿no? Y claro, necesitaba de aquello y yo continué. Y jamás me he mareado en un barco, jamás. Mira, un mensaje a todos aquellos cruceristas que muchas veces por un pequeño oleaje sienten ese mareo. Fíjate, sírvase como ejemplo. ¿Y después de Tenerife? ¿Cuál fue después la de Tenerife dirección? Fuimos a Valencia. No se me olvida, el primer viaje, y entramos en Valencia a las 4 de la mañana con una avería en el compresor de frío. Nos tiramos 2 días sin dormir. Era trabajar y trabajar, comer, trabajar, hasta que menos mal conseguimos ponerlo en marcha, y era el compresor de alimentación del equipo frigorífico del buque que se había averiado, y no se me olvidará la llegada a Valencia jamás en la vida. Y a pesar de esas dificultades de trabajo, de todo lo que conlleva, ¿no?, ese tipo de viajes, ¿cuán de feliz era Francisco Expósito? Había momentos muy satisfactorios. Yo no supe lo feliz que era hasta que no salí de allí, porque cuando regresamos a la escuela había compañeros que habían navegado en barcos pesqueros y ellos eran cama caliente, como se decía, se levantaba uno y se acostaba al otro, y yo tenía un camarote. O sea, no tiene nada que ver una vida con otra, ¿no?
Tú tenías una ducha, te podías duchar cada vez que entraba y salía de las horas, porque se hacían de turnos de 4 horas al día, 4, descansas 8 y trabajas 4. Y tú te podías duchar. Ellos entraron y hasta los 20 días no se podían volver a duchar, porque era un barco pesquero. Claro. Y tardaban 20 días cada vez que salían de navegar. Y aquello se meneaba más con un garbanzo en la boca un viejo, como le dice. Ahí sí, a lo mejor sí que te habrías mareado, Francisco. No lo sé, pero estaba convencido que no, que nunca me iba a marear. Pero te hacía esta pregunta porque me refería yo antes al contexto, ¿no? Y creo que en edades tempranas, sobre todo en la juventud, no nos damos cuenta o no apreciamos esos momentos de felicidad que luego muchas veces se nos escapa de las manos, y cuando nos retrotraemos, echamos una vista atrás, decimos: qué feliz era, qué momento, qué inolvidable, ¿no? Y ahí además eso te sirvió como una primera etapa. Era una primera etapa, evidentemente, en mi vida ya solitario, fuera de mi casa. Ya no tenía ningún apoyo donde la ropa te la lavabas tú, tenías tú que prepararte, tenías que hacer... Y claro, era una vida totalmente distinta. Pero sí, fui feliz, detecté otra cosa, que no iba a continuar en los barcos, porque mi profesión me permitía una elasticidad en la profesionalidad, como después se puede comprobar, que puedes trabajar en distintos sitios con esa categoría profesional, y eso ya me sirvió para ir sabiendo lo que era cada cosa. Es así, porque cuando somos jóvenes, cuando en edades tempranas, no somos capaces de analizar, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva. Pero hablando todavía sobre la navegación, tenía yo aquí que el día 1 de octubre, creo que no vas a olvidar esa fecha, porque se produjo el fuego más grande hasta la fecha. Te pilló en España, en Cartagena. En España entera. Ardió la refinería de Escombreras. Hubieron 2 fallecidos por explosión de los tanques, y allí había bomberos desde Almería hasta Gerona, había bomberos, y algunos de la parte interior, pero todo se contrarrestaba. No era cuestión de que hubiera personal, era cuestión de que el agua llegara a los depósitos para enfriarlo. O sea, aquello a 50 metros no podías mirar el fuego, te quemaba la cara, la retina. Entonces aquello era un poder calorífico impresionante. Para que se pueda hacer los telespectadores que nos estén viendo cómo eran las llamas, es como si la punta de las llamas salieran mirándolo desde el mar, vieras salir las puntas de las llamas por encima del Carramolo. Y la base, la refinería estaba a nivel del mar. O sea, es que Cartagena está distribuida, tiene una bahía interior, y estaba ahí. Y nosotros acercándonos a Cartagena, porque nosotros tuvimos que hacer, que se le llama hacer tanque en Palma de Mallorca, y íbamos dirección a Sevilla, pero motivados por el fuego, regresamos a Alicante, descargamos toda la carga y nos fuimos a Cartagena, estaba relativamente cerca, para ayudar al Villa Bilbao, que estaba bombeando agua, y si se paraba el Villa Bilbao ya era la catombe. ¿Ha sido la situación más dramática que has vivido? Sí, aquello es... Y saber que tu hermano estaba allí. Sí, ahí iba yo a llegar ahora, porque al otro lado del fuego estaba tu hermano. Él no sabía que yo estaba allí. Y claro, no había forma de hablar, porque en aquella época los teléfonos móviles no estaban. Y yo estaba embarcado, y él estaba esperando la botadura del destructor Marqués de la Ensenada, y él estaba acuartelado en la base naval de Cartagena. Claro, en cuantito hicieron falta, los primeros que tiraron fueron de ellos. Y así fue. Después, en el segundo, salimos de allí, y al segundo viaje ya conseguí ponerme en contacto con él, con la base de Cartagena, y ya nos pusimos a ver y nos vimos ya en Cartagena.
Por tanto, ni tú ni tu hermano sabíais que estabais allí el uno del otro. Yo sí a sabía escasos que él metros. estaba, él el que no sabía que estaba yo allí. Pues claro, yo estaba moviéndome por España, yo el Mediterráneo lo recorría desde Badalona hasta Tenerife, que no sabíamos dónde parábamos en cualquier momento. 3 días, 4 días, las estancias muy cortas. E imagino antes decías la temperatura, el calor, eso no se olvida. No, eso es impresionante, eso es impresionante. No hay forma de refrescar, de sacar agua, que mira que el agua estaba allí cerca, pero había que llevarla al sitio. Y aquello era como el que le echaba agua, no sé, a una paellera, le salpicas así agua, no se entera. Pues eso era impresionante lo que allí había. Y claro, a raíz de eso nosotros estábamos en plena alerta. No estábamos directamente involucrados al fuego, pero sí estábamos en reserva de que el Villa Bilbao, que se llamaba el buque petrolero que había, era más grande que nosotros, dejara de bombear por cualquier circunstancia. Si ellos dejaban de bombear, teníamos nosotros que entrar. Aquello impresionante, un trabajo coordinado muy grande, muy grande. Además no hubo 2 fallecidos, pero Sí. no hubo que lamentar víctimas en el buque, ni a nivel militar. Nada. Todo lo que sucedió fue a la explosión de 2 depósitos de combustible, que aquello fríamente después se hicieron los cálculos y allí había una bomba de hidrógeno. O sea, allí podía haber desaparecido prácticamente desde la provincia de Madrid, de Barcelona a Almería. Todo eso podía haber desaparecido, Hubiera porque sido es una que auténtica catástrofe. había una cadena, Claro. porque Tarragona tenía otra refinería. O sea, que si explotaba esa, podía explotar también la otra. O sea, era una situación muy dramática que después, cuando se hicieron números, aquello podía haber sido Una catástrofe. una catástrofe del todo. Estamos viendo ahora hablaremos de esa imagen que ven detrás de la pantalla, pero seguimos en esta situación que te deparó la vida, que te deparó el momento, porque imagino que el aprendizaje fue terrible, Francisco. Sí, aprende uno muchísimo. No solo laboral. Sí, no, como la vida misma, cómo tienes que tomar decisiones en unos momentos que no sabes si la que tomas es buena o es mala, y no mirar para atrás. Tienes que levantar la cabeza y mirar para adelante, porque es lo que ya me esperaba. Ya empezaba a entrar en una edad que ya dejaba de ser niño, muchacho, y era ya un adulto. Y además ese tipo de situaciones todavía te hacen acelerar aún más Te ese limitan proceso. más, sí, te dejan las cosas mucho más claras. Te dejan las cosas mucho más claras. Está demostrado ya. Y después de ello, termina el año de estudios y te incorporas a la Marina con 20 años. No, menos todavía. Era de los más jóvenes que había, porque yo soy inscrito. O sea, yo era de los que iba a la Marina voluntario. O sea, yo ya no iba a lo que me tocara el sorteo. No, yo iba a la Marina. Y bueno, un 1 de octubre del siguiente año me llaman a fila y me incorporo a 200 metros de mi casa, que era el cuartel de instrucción de marinería. ¿Cómo recibiste la noticia? Estaba prácticamente, sabía que tenía que ir porque no me podía salvar, porque mi hermano, por mi madre ser viuda, se había salvado a mi hermano mayor, y entonces yo no me podía salvar. El otro era militar, con lo cual no había posibilidad. No había escapatoria. Yo tenía que ir. Entonces, bueno, aquello era un poco en mi entorno. Aquello era en mi entorno. ¿Y cómo afrontaste ese momento, ese paso que a día de hoy nuestra generación no puede comprender porque no lo hemos afrontado como tal, pero con esa edad, después de las experiencias, de haber recuperado los estudios, ¿cómo lo afronta? Positivo, por muchas situaciones. El jefe de instrucción era vecino mío. Y el comandante de mi brigada
había sido vecino de mis padres. Antes que naciera yo, había sido vecino de mis padres. Que él no lo supo hasta que no me fui, porque yo no se lo quería decir. Y apretado por mi madre, no, dile tú quién eres, y dile tú quién eres, que él sepa quién. Y bueno, a última hora se lo dije ya cuando me echó un poco la bronca, porque él por no habérselo dicho antes. Normal. Y de allí pues iba destinado al Galatea, a la Escuela de Mecánicos Navales, y me sale un fichaje en un club de balonmano de primera división para jugar de balonmano, para jugar. Y entonces aproveché ya los enchufes, era muy relativo, era cambiarme de destino. En vez de ir a Ferrol, que tenía ganas de ir, por otro sitio que fuera a quedarme en San Fernando. Efectivamente así fue. Resulta que de la escuela que había salido mi hermano 4 meses antes, me incorporo yo a la escuela de tiro naval Janer en San Fernando. ¿Y cómo compatibilizas el balonmano con servicio militar? Pues facilitan mucho la labor. Ahí la Marina, habíamos dos, había un ciclista que ese salía todas las tardes, una vez después de almorzar, él tenía sus posibilidades de hacer deporte, el ciclista en este caso, y yo pues gozaba de francolocalidad. Yo no volvía todos los días hasta el otro día por la mañana, menos el día de guardia, que me tenía que incorporar a las 10 de la noche. Lo demás yo siempre tenía esas posibilidades de convivir siempre fuera de... Vamos, no tenía ningún problema. ¿Y durante cuántas temporadas lo compatibilizaste? Fueron 3 temporadas. Fueron 18 meses del periodo de instrucción y después ya cuando me regresé aquí, que ya dejé el balonmano como balonmano, claro. ¿Y en qué puesto jugabas? ¿En qué era? ¿Extremo? Yo era portero. Portero. Duro. Portero balonmano. Muy duro, ¿eh? Mucho balonazo me llevaba. Más de uno, imagino que en el rostro, ¿eh? Nunca. ¿No? La cara nunca me ha tocado. Nunca. Fíjate. Es curioso. Ahora últimamente está muy penalizado. Sí. También el lanzamiento sobre el rostro del guardameta, porque es muy peligroso. Pero imagino que, claro, ni la pista ni el balón se parece a lo que ahora estamos acostumbrados. A lo que hay hoy, ni por asomo. Ni por asomo. ¿Y cómo te surgió ese interés por el balonmano, Francisco? Una casualidad. Aquello fue una casualidad. Yo siempre jugaba de fútbol con los amigates y tal, de portero, siempre. Pero claro, ni yo tenía estatura de portero para progresar mucho, pero claro, en balonmano jugué 2 partidos, hice, y se me dieron muy bien. Y bueno, a raíz de eso, cuando estuve en Huelva, estuve también jugando en Primera División Provincial. Y bueno, ya allí ya me destaqué, ya lo tenía bastante claro, el tema del deporte. ¿Y también levantaba la pierna hasta arriba para evitar los lanzamientos como tal, de reflejos? ¿Qué perfil de guardameta era? El perfil, por ejemplo, en los penaltis, me quedaba debajo de los palos. ¿No salía en los 7 metros? ¿No avanzaba? No avanzaba. Y eso rompía los esquemas de todo. Efectivamente. Yo tuve una suerte impresionante, porque a San Fernando venían los de Granollers, el Barcelona, que era de aquel entonces el top. Equipo punteros. Lo siguen siendo, ¿eh? Venían a jugar, venían a hacer el servicio militar, infantería marina, y entonces se apuntaban, para no dejar de hacer deporte, se apuntaban al Sagrada Familia, que se llamaba el equipo. Y claro, tenía unos compañeros de un nivel que eso ni por asomo, vamos, esos son de división de honor, y jugar en selecciones, o sea, gente con un nivel importantísimo. Y conseguí desequilibrar a ellos. Y ahí me salió la táctica esa de utilizar siempre el quedarme dentro. Evidentemente también tenía mucho reflejo. Y es que eso además saca el lanzador, porque el lanzador te espera a 3 metros, pero no a 7. Exactamente. Después teníamos un delantero centro que era impresionante.
yo le tenía cogida la medida y balón que sacaba yo de puerta iba a sus manos y Gol. era gol seguro. O sea, eso da mucho. ¿Y en aquellos momentos se dejaba la portería vacía como ahora sí que se lleva en No, el balonmano? O nunca. sea, es decir, No, que no. Francisco Expósito no tuvo la ocasión, por decirlo de alguna manera, de anotar un gol. No, nunca. Porque ahora está muy de moda en el balonmano Sí, que los sí, porteros el anoten goles. tirar algo. No era. Aquello era un balón, aquello era una piedra, aquello no era un balón. Es que esa cosa es. Por eso yo te preguntaba lo Sí. del rostro, porque Sí. un golpe de la pelota de balonmano, bueno, en cualquier parte del cuerpo, A mí fue es el doloroso. frontal, un contraataque de un equipo contra el nuestro. Tuve que salir al medio campo y claro, cuando se vio que yo le había sacado medio cuerpo, echó la cabeza para adentro. Me metió la boca del estómago, me la puso en medio del pecho. De corbata casi. Y ahí fue la única vez que yo me acuerdo de que alguna lesión que he sufrido. No, pero qué interesante, porque además en esos momentos, ¿no?, en los que no le era tan habitual practicar deporte de alto Sí. nivel o Sí, de sí, alto sí. rendimiento, y también llevar los estudios, o en este caso la mili. Sí, exactamente, no había ningún problema, vamos, todo perfectamente. De Y- aquello fue otra sorpresa, la mili. No, total, porque además hablábamos de que por los estudios se te destina a la escuela Polígono Naval, De Janer, tiro naval Janer. de mecánico de blancos teledirigido drones. Allí realizaste todo el servicio militar. Todo entero lo realicé allí. Allí era todos los ejercicios que hacen todos los barcos todos los años, hacen unos ejercicios de tiro que se llamaba el CIATán. Teníamos nosotros que salir a la mar, ellos hacían unos ejercicios desde tierra y después con los propios barcos iban a tirarle a los blancos teledirigidos que llevábamos nosotros. Nosotros dentro del polígono teníamos una unidad que se llamaba drones blancos teledirigidos, éramos 10 marineros que después seríamos cabos todos. A medida que iban entrando siempre había 3 cabos y el resto eran marineros, con un ayudante mayor, con un subteniente mecánico y un brigada electrónico, por el sistema de la electrónica que llevaba el dron. Y quien los dirigía era un capitán de corbeta, Alfonso Mayor. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Como ya en los 70 se hablaba de algo que ahora está tan a la orden del día, que luego vamos a hablar además largo y tendido, como los drones, en aquel momento blancos teledirigidos. Exactamente. Sí, hay personas que se lo digo y no se lo creen. Y no se lo creen. Yo creo que algún joven menor de 15 años de ahora perfectamente que no se lo creería, diría, pero ¿cómo en los 70 iba a haber? Ni hay es que dentro de la escuela aquello era un top secret, aquello se utilizaba de otra forma y hombre, el que estaba en la escuela y los artilleros sobre todo sabían de lo que había y lo veían cuando salían a la mar. Otras veces se hacían desde tierra, lanzamientos desde tierra, pero justamente cuando yo entré fue cuando se cambió el sistema, porque esa catapulta que se ve ahí con el dron encima, esa fue el segundo lanzamiento que se hizo. Eso es, ese que tenemos, esa imagen eso, que tenemos, ¿verdad? se lanza con un cohete, que lo lanza unos 200 metros del barco. Y después planea ya el dron encima. Antes se tiraba con una catapulta de aire comprimido y el 60-70% terminaban los aviones de cabeza en el agua. Oh, bueno, pues fíjate qué alto porcentaje. Vamos a seguir ahí, lo dejamos en este momento, pero porque nos vamos a publicidad, que nos Sí. atropella Francisco, nos vamos a tomar ese respiro y seguimos aquí analizando la vida de Francisco Expósito, que todavía no hemos hablado de protección civil, ya lo haremos ahora a lo largo de esta hora que nos queda todavía aquí en 101 Costa del Sol. Seguimos aquí en un rincón de la plaza, seguimos haciendo Benalmádena, seguimos conociendo cómo esta ciudad ha llegado
a ser la que es, y lo estamos haciendo con Francisco Expósito. Nos hemos quedado a la final del anterior bloque, nos atropellaba la publicidad, pero nos hemos quedado hablando de drones porque ahora, hoy en día, es una palabra que tenemos muy adaptada, muy naturalizada, todas las ayudas también que nos prestan y las limitaciones que tiene, pero que en los 70 ya apareciese la palabra dron. Comentábamos antes que es curioso, que hay gente que no se lo cree, pero me decías tú ahora que la mayor dificultad de aquel momento para los drones era el lanzamiento, ¿no? El mantenerse, pero también por el pesaje, ¿no? Claro, es que aquello pesaba, a pesar de la estructura tan grande que tenía, pesaba muy poco, porque eso era aluminio forrado de ferrospan. Lo único que pesaba más era el bloque motor, la batería que llevaba, y lo otro que llevaba era un paracaídas plegado, que se abría con un electroimán, le daban al mando y salía un paracaídas pequeñito y tiraba el paracaídas grande. Eso era el aterrizaje. Después había una Zodiac que ya tenía unos compañeros nuestros preparada, ¿no? Sí, preparada, que cuando le advertían que vamos a tirar, ya se quedaba por radio donde el punto que lo iba a dejar. Normalmente siempre se fallaba, porque en el mar hace aire y el paracaídas pues se lo llevaba. Balanceaba mucho y era difícil pescarlo. Siempre había que cogerlo del agua, ¿eh? Siempre había que cogerlo del agua. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque lo decimos ahora, lo tenemos naturalizado, pero en ningún momento nos imaginamos que ya en los 70 se utilizase o que tuviese una práctica, en este caso, militar. Y hablando del servicio militar, después de ello entras a trabajar en la construcción y reparación de buques en La Bazán. Donde mismo embarqué. Pues justamente, yo embarqué en Torregorda, que es Puerto Real, en la misma bahía de Cádiz, y la carraca, para entrar en la carraca había que pasar por la calle transversal de mi casa. O sea que, y estuve allí trabajando unos cuantos meses. Y claro, llegó la época de los 71 al 72, con la falta de trabajo, de carga de trabajo, y ahí interviene mi amigo, gran amigo, todavía nos vemos, y que él me aconsejó que me viniera para acá. Y prácticamente me vine una semana, me fui, y estando en San Fernando me llaman para incorporarme al puesto de trabajo de mantenimiento en el Hotel Los Patos. ¿Y cuál era tu cometido allí en el Bazán antes de llegar aquí? Era, por ejemplo, era la base de... Allí se hacían barcos que se cargaban y se descargaban solos. Entonces todo el automatismo de la maquinaria, la base de los motores y eso lo tenían que instalar los mecánicos. Eso no eran electricistas ni eran los mecánicos. Y la reparación de las válvulas, por ejemplo, de los pequeños petroleros o grandes que viniera, las válvulas se bloqueaban y había que desmontarla entera. Eso no se me olvidará. Yo llevaba 24 tornillos cada válvula. No la podíamos abrazar. Tenía que 2 personas para abrazar aquello, y eso había que meterse en el tanque y sacarla, y después, una vez que la repasaban en el torno, la teníamos que volver a montar. Eso o cualquier tipo de reparación, por ejemplo una culata. Lo que pasa es que en el cilindro de un barco caben 6 personas. Yo te iba a decir, de claustrofobia, ¿cómo iba? No, nada, te acostumbras. No hay ningún problema con eso. Con lo que es el cuerpo humano, ¿eh? Sí, que es capaz de adaptarse. Es, podríamos decir, el más pragmático de todas las tecnologías que hay sobre el mundo. Y justo tú decías, llegas a Benalmádena por recomendación y lo haces para trabajar en el hotel Los Patos, y lo haces de mantenimiento. Es decir, el sector naval lo dejamos a un lado. Sí, pero era muy parecido. Dirán, no, un barco con un hotel. Es que principalmente tenían calderas de vapor. Ajá. Y las calderas de vapor para el secado de ropa y eso tenía que ser muy raro que hubiera personas especializadas que no fuera un mecánico naval. Ajá. Porque eran los que conocían el tema de calderas y demás. Y entonces me incorporo ahí y ya pues me tiro ahí un montón de años.
¿Cómo fue tu llegada a Benalmádena? ¿Qué te encontraste cuando llegaste aquí a la ciudad? Porque, claro, esto ha cambiado muchísimo, Francisco. Cuando yo llegué a Benalmádena, todavía el arroyo de la Miel no estaba asfaltado. Así de sencillo. Yo creo que una frase definitoria. Tierra todo. Y se estaban empezando a levantar las zanjas para meter el saneamiento, para meter el agua. Había que ir entonces a la fuente por el agua. Habrá gente ahora mismo al otro lado de la pantalla, Francisco, que dirá, wow, pero esa es nuestra ciudad, o que hoy en día tiene todos los servicios, que ya saben que está más de moda que nunca, sí, pero sí. Todo tiene un inicio. Sí, eso ha sido evidentemente todos los benalmadenses han apretado el hombro y es un esfuerzo de todos. La verdad es que aquí no ha caído nada del cielo y precisamente ahora lo estamos viendo, que ni llueve, pero hemos tenido que meter el hombro para poder llevar esto arriba. Y mira, ahora que hablas además de sequía, creo que se está atajando por buen camino, como hemos visto, por ejemplo, ese uso del agua regenerada que se está teniendo en el Parque de la Paloma, que además ha permitido hasta un ahorro de 70 millones de litros de agua. Pero claro, estamos en el siglo XXI, hablamos de los años 70, en los que, como tú decías, esto era casi todo campo y se ha convertido ahora en una grandísima ciudad. ¿Cómo has vivido esa etapa, ese cambio, Francisco? Me voy a morder la lengua. En el año 72, el servicio de mantenimiento del Hotel Los Patos tenía que hacer la comprobación del reciclado del agua. Ojo, en el 72 se permitían las licencias de hoteles cuando el hotel reciclara el agua. O sea, nosotros teníamos un permanente reciclado de agua y a la salida yo tenía, no se me olvida, una latita con un alambre y sacar y un vaso y llenar el vaso. Tenía que esperar 15 segundos que el agua se reposara y el agua quedara transparente. El Hotel Los Patos en el año 72 era capaz de regarse solo con el agua de saneamiento, porque la llevaba ya filtrada. Y ahora yo me pregunto, ¿qué ha pasado con todas esas instalaciones que había? En el 72. Hablamos de 52 años, O sea, que se estaba previsto todo eso. ¿Por qué se ha desperdiciado eso y se ha tirado? Y que lo hacía yo, que no lo he visto, que no te lo han que no contado, me lo han contado nadie. Que no te lo han contado. Por eso digo, hay cosas que, no sé, ¿cuántos miles de litros habrá tirado un aire acondicionado en el verano de agua? Imagínate, solo uno, hablamos de uno. ¿Cuántos litros de agua se podían haber aprovechado? Por ejemplo. Es que yo, perdóname, pero soy así. No, es que hay que serlo así. Pienso en otras cosas que no se hacen, que se piensan a lo mejor, pero no se piensan en esas cosas. Hay que escuchar más. Y saber asesorarse, ¿verdad? Y sobre todo también creo que algo clave es ser solidario, Francisco. Sí, pensar siempre, no pensar en uno y pensar en los demás. Sí. Eso hace mucho, el pensar que las cosas tendrían que ser, todo ha pasado en situación de abundancia. Hemos tenido muchísima agua, mucha agua, y nos hemos olvidado que después podían venir los años de sequía, cosas que ha venido y han llegado y aquí están. Pero es triste que tropezamos una y otra vez. Sí, yo en eso me he acordado muchas veces, muchas veces. Me he tenido que morder la lengua y decir, esto no tenía que haber llegado a pasar, pero... Estamos en el Hotel Los Patos, con tecnología para agua reciclada que era capaz de mantener el servicio hídrico del propio regar de los jardines, que tenía motores instalados. No se llegaron a utilizar, pero tenía motores instalados para hacer el riego, porque además fue durante unos cuantos años continuado el mejor jardín de la Costa del Sol. Y aquel estaba preparado para regarse, para que aquello no faltara el agua.
Y hablábamos de que aquí en el arroyo, que era todo campo, no estaban asfaltadas las carreteras. Las calles. ¿Cómo de difícil era llegar a Benalmádena pueblo? Eso era un dilema. Las curvas que tenía y los baches que había para llegar a Benalmádena pueblo. Porque ahora es que lo vemos muy fácil. Y ahora hay un ahora autobús que te lleva y te deja allí, y aquello es fantástico. Es que ahora es una recta prácticamente, lo único que te es Arroyo Hondo. La única curva que tiene subir arriba es Arroyo Hondo. Pero antes era un zigzag, era una S con otra S con otra S. Y después la calzada no acompañaba a aquello. Pues claro, ni el asfalto era de la calidad de ahora, y los camiones que pasaban, que era cuando empezaba a moverse toda la industria de la construcción, pues todo eso ha habido que hacerlo. Sí, sí, ¿no? Y voy más allá porque parecería más sencillo, ¿no?, el llegar a Benalmádena Costa, pero imagino que más de lo mismo. La carretera de Benalmádena Costa era un carril para allá y otro para acá. Había 4 carriles. O sea que, y de una circulación que alimentaba desde Algeciras a Málaga, era un tránsito infernal, para los que no se acuerden, las curvas del Olimpo, de los hoteles del Olimpo. Además, en ese momento todavía no estaban unidos todos los municipios como a día de hoy, que es una continuación desde la Costa del Sol. Sí, además tenían que pasar por el centro. Claro. Pues Fuengirola, me acuerdo yo, desde el 72, figúrate, cada vez que yo iba, cada 3 meses así iba a Cádiz, pues atravesar Fuengirola, Marbella, Estepona, que eso era una odisea, verla. Si lo es que eran 6 horas de autobús. Si tristemente lo es todavía en pleno siglo XXI, en 2024, tardamos casi 3 horas en llegar a una provincia vecina, una capital de provincia vecina como Cádiz, no me quiero ni imaginar en el 72. 6 horas de viaje. Entrabas en el autobús y era más que desde aquí a Madrid ahora. Claro. Entonces era una barbaridad. Bueno, y cuando llegabas a Tarifa, de Algeciras a Tarifa, el puerto del Cabrito, eso no se me olvida, aquello, como te tocara un camión delante, te tiraba de 6 a 7 horas. Una hora más. Ya en vez de 6 horas eran 7. Claro. Y Francisco Expósito, cuando llega aquí a Benalmádena, ¿se imaginaba que nos íbamos a convertir en este ejemplo de ciudad? Nunca pensaba en eso. Lo que sí había era una progresión muy rápida. Benalmádena subía por día, cada vez que cualquier cosa, la barriada, por ejemplo, de Béjar, estaba fuera de Benalmádena, del arroyo de la Miel. No estaban conectadas. Decía, voy al arroyo, y fijarse la distancia que hay. Y ahora es un paseo. Y ahora sale, bueno, es que nada, 5 minutos, porque la avenida de la estación no estaba. Había que ir. La principal arteria a día de hoy exactamente, no estaba. Había que ir por Herrera Oria, darle la vuelta para llegar al centro. Y o subir a Tívoli, dar la vuelta a Tívoli para poder atravesar, porque estaba el tren, la cochinilla. Y fíjate lo que es ahora el arroyo. Tenemos la vía férrea más rentable de toda España. Y la vida, los comercios, la calidad de vida, es todo tremendo. Antes para cualquier cosa tenías que salir de Benalmádena. Hoy día, si no quieres salir, no sales. No hace falta. No hace falta salir, tiene todo en Benalmádena. Pero claro, esa es la Benalmádena que tenemos. Sí, esa es en lo que nos hemos convertido, y sobre todo también agradecer a personas como tú, Francisco, todo lo que habéis aportado a la sociedad benalmadense, porque ahora tenemos que llegar, lo estoy intentando reservar para el último bloque, porque ya ven el pin que nos trae Francisco Expósito, y es que hay que hablar y largo y tendido de protección civil, pero vamos a seguir en el Hotel Los Patos, porque una vez que finaliza esa etapa, Francisco Expósito decide de nuevo cortar y se presenta a una plaza de marinero mecánico. ¿Por qué? Puerto Deportivo de Benalmádena. ¿Por qué?
Pues justamente antes de que pasara esto, hay una comisión de servicios para ir a Granada. Hacía falta estar allí unos 3 meses para que hicieran el turno de los compañeros del Hotel Sol, de la cadena Sol en Granada, y pidieron si alguno quería ir. Y yo pues me presenté. Estuve en Granada 3 meses, me cogí una nevada impresionante, que yo nunca había visto la nieve, y con la misma, pues cuando llego, pues de estas cosas que te cuadra un poco la inestabilidad de decir, no, ¿y yo qué pinto aquí? ¿Yo qué pinto aquí? Y ya, claro, con esa yo qué pinto aquí, y se pone delante esa posibilidad de poder salir de la hostelería e incorporarme a uno de lo que había sido el santo y seña de mi profesión, ¿no? Y me presento y saco la plaza. Y aproximadamente un año después pregunta por mí el concejal de Seguridad y Protección Civil, Luis Croque Martos, de aquí un abrazo. Y claro, me dice, Paco, que te tienes que venir al servicio de Protección Civil. Se va a potenciar Protección Civil y hemos pensado que tú eres la persona idónea. Digo, bueno, pues nada. Digo, ¿y mi puesto? Digo, no, tú olvídate de tu puesto. Tu puesto ahora está arriba, en el ayuntamiento. Pero esa idea no surge de la nada, sino también motivado por tus conocimientos, sí, Francisco. Sí, yo ya llevaba, en esa época yo ya llevaba perteneciendo a la REMER, llevaba ya desde el 76 y estamos hablando ya cerca del 89 por ahí. Y perdón, ya tenía ya muchos conocimientos de materia de protección civil y bueno, muchos trabajos a nivel aquí en Málaga, sobre todo el tema de las inundaciones, las 2 que hubo, mucha conexión directa con todos los medios. Por suerte o por desgracia fui el que hizo de puente para el control del agua del río Guadalhorce. Cada vez que llovía en Marbella me lo comunicaban y yo se lo comunicaba a Málaga para que cortaran el agua, que estaba lloviendo allí. Justamente una hora después iba a venir la subida y efectivamente era más matemático, no fallaba. Y me tocó una semana muy gorda, sobre todo la segunda, que fue más impresionante que ninguna y muy catastrófica. Y ya estuve, vamos, esa me cogió fuera, todavía no había llegado a Protección Civil Benalmádena como tal. Ya hacía Protección Civil a nivel de REMER, pero no Protección Civil local, ¿no? ¿Y qué recuerdos tiene de aquellas inundaciones, Francisco? Aquello fue impresionante porque todos los compañeros tenían problemas. Todos los compañeros míos de la REMER, no era que porque estuviéramos en la REMER íbamos a tener ni preferencia, ni no iba a respetar la climatología. El presidente de aquí en Málaga se le voló la terraza que tenía, la cristalera de la terraza, pasó a clave nuestra QRT a pagar las instalaciones porque se entraba el agua en su casa, y otros que habían llegado casualmente del aeropuerto les cogió la inundación en el aeropuerto, que venían de Tenerife de unas vacaciones, y les cuadró en multitudes de problemas. Yo era, entre comillas, privilegiado porque yo no tuve esos tipos de problemas que tuvieron ellos en Málaga, porque en Málaga prácticamente fueron enteras 2 metros de agua. Pero es que después, cuando termina con Málaga, empiezan las inundaciones en las zonas de Nerja y toda esa zona, que Málaga no tenía contacto con Nerja, con lo cual tenían que hacer contacto con Benalmádena para que Benalmádena transmitiera tanto de ida como de vuelta todas las comunicaciones. Y me tocó también continuar con
no solo con lo de Málaga, sino con también lo de la provincia, ¿no? Imagino que te tocaría también tomar decisiones duras y que a lo mejor en otras circunstancias no hubiese querido tomar. No, hay que ser franco, las decisiones las tenía que tomar Málaga, porque la central estaba en Málaga. Ellos lo único que tenían era que tenían muchos problemas para tener toda la coordinación, porque, por ejemplo, los medios que se utilizaron en la subdelegación del gobierno fueron medios privados para que pudiera, porque allí se fue la luz y se quedaron sin luz ni nada, y las transmisiones se hacían desde un coche patrulla, que se adaptó rápidamente para establecer contacto con nosotros. Entonces, o sea, allí se continuaban tomando las decisiones, ¿no? Nosotros nos remitíamos a la situación y la coordinación del servicio que había, ¿no? Comunicar esto, comunicar lo otro, recibir llamadas de cómo estaban las situaciones por esta zona, fue, la verdad, en participación y colaboración de todo el mundo, fue un éxito, un éxito. ¿Qué imagen no olvidarás? La cantidad de agua que había en Málaga era impresionante. La vía del tren aquello había 2 metros de agua, el tren no podía tampoco funcionar, era todo catastrófico. Carretera de Cádiz tenía 2 metros de agua, el aeropuerto estaba igual, es que donde mirara era agua por todos los sitios. ¿Y crees, Francisco, que en algún momento se podría llegar a producir una situación similar? ¿O crees que ya sí que estamos mejor preparados? Sobre todo hablamos a nivel capitalino. Peor. Nadie piensa en el tsunami y estamos en una zona de movimiento sísmico. Sí, las fallas, ya sabemos. Las fallas, cuando dicen a bailar y a unos kilómetros de la orilla se producen unas olas que pueden ser alrededor de una media de 16 metros de altura. O sea, 16 metros de altura en algunos puntos de Benalmádena. Desaparecen gran parte del litoral. Hay unas zonas que se quedan cubiertas por completo de agua. Entonces no hay que olvidarse de que eso está ahí. Y claro, hay otras ciudades que también están muy a punto de que pudieran desaparecer. La zona de Cádiz muy afectada por el tsunami de 1800 que tuvieron. Hoy día prácticamente desaparecería casi entera. O sea, se quedaría como una isla en el mar. Pero es curioso que hayamos avanzado en años, en siglos, y que hayamos dado paso atrás en estas circunstancias, por ejemplo. Hay una cosa que no muchas personas han sido capaces de analizar, pero ¿qué ha pasado con los volcanes de Canarias? Ojo, que en Canarias estaban los científicos más importantes del mundo. Y no han podido anticiparse, no pudieron anticiparse, o sea, a La Palma. Tenemos que llegar a pensar en todo eso, ¿no? Tenemos que llegar a pensar en eso. Que allí estaban todos los científicos más importantes del mundo y mira lo que se formó allí. No se pudo evitar. O sea, ni se pudieron casi ni anticipar. También hubo problemas de que se permitieron cosas que no se tenían que haber permitido, porque las vertientes de los caños naturales de esos se habían taponado. Entonces la lava no podía correr. La lava no podía destruir. Se hacía un embalse y la lava subía y cuando necesitaba, se llevaba para adelante lo que fuera. No había ningún problema en que la lava arramplara con todo lo que hubo. Y hubo algo también. Yo estuve muy atento a todo eso. Lo llevé muy encima y haciéndole un seguimiento. Y claro, también desde fuera se ven las cosas de otra forma, pero allí creo que no había mucho que hacer de no haber previsto todas estas cosas, ¿no? Sí, que a lo mejor podía haber sido menos.
Sí, podría haber el impacto. El Sí. impacto estamos seguros que sobre todo, bueno, lo hemos visto, como hay casas que todavía siguen tapadas, por el Exactamente. polvo volcánico, que no van a poder regresar ni siquiera, pero que es como tú dices, Francisco, que no es por la obra en sí, sino por la ubicación de una vivienda a los pies de un volcán. Una carretera circulando alrededor de una montaña. ¿Qué pasa? Cuando esa montaña dice voy para abajo, se encuentra que no puede, se crea el efecto embalse, la lava sube de nivel y te sale por donde menos te la esperas. Claro. Y queda un panorama como el que hemos visto. Y sobre todo, hablando, como decíamos, del litoral, ese peligro Sí. de tsunami, las inundaciones, pero son 1001 vivencias dentro de Protección Civil. ¿Cómo fue tu primer día dentro del servicio? El primer día fue como dónde he caído y por dónde voy a empezar, porque claro, Protección Civil necesita un montaje de personas trabajando, porque yo desde aquí no me voy a cansar de dar las gracias en aquella época a todos los voluntarios que había, que hacían trabajo conmigo. O sea, redactar un plan de emergencia no es un huevo frito que se echa a freír. Hay que tomar datos de las empresas, la estadística del material que tiene cada empresa, los teléfonos, pero el teléfono no es de la empresa, sino el del que tiene la llave de la empresa. Entonces, ahí hubo un trabajo de calle, que hay muchas personas que piensan que ha habido que consultar a muchas personas mayores, que me decían, mira, que el arroyo no es por aquí, esto lo han taponado y esto sale por tal sitio. Y tenía que coger información de personas mayores que te facilitara esa información que no tenías de dónde sacar, porque no existía. No estaba registrada. No estaba directamente registrada en ningún sitio. Claro. Entonces tenías que buscar a personas mayores para que preguntarle tú esto, lo otro, por allí, por aquí, esto funciona de esta forma, el agua cuando llueve más de la cuenta no sale por este arroyo se desborda y sale por el tal arroyo, o sea, todas esas cosas, que es una fase, y más el que no ha hecho nunca un plan de emergencia. A mí no me pesa decir que yo nunca he hecho un plan de emergencia, me costó 3 años hacerlo, y asesorarme y hablar con muchas personas y sacar información que estaba en ese momento cuando Internet empezaba a florecer y podías algunas cosas sacar información, y era una charla de reuniones provinciales, de reuniones a nivel regional, y tenía un concejal en aquella época que aquello era... Siempre era un relajo hablar con él, porque decía, haz lo que tengas que hacer sin olvidarte que me lo tienes que decir. Pero esa confianza se agradece. Y eso para mí fue súper importante, y para él mucho más importante. Y siempre le estaré agradecido. Notabas, por tanto, Francisco, que todo iban a ser ayudas, ¿no? Sí, o sea, aquí había que meter el hombro para llevar esto adelante como fuera. Esto había que sacarlo adelante. Ya te digo, me costó 3 años de trabajo, y después no era dejarlo ahí, porque los datos se envejecen, se hacen obsoletos, y hay que continuar permanentemente actualizando. Puedes dedicar un tiempo. Después las actuaciones que venía la Vuelta Ciclista, que había que preparar un dispositivo, que estaba el triatlón Campeonato de Europa, que lo hacía en Benalmádena, pasaba al puerto, atravesaba todo Benalmádena entera. Y eso estaba todo dentro del plan, del que, si me lo permite, Francisco, vamos a seguir hablando. Sí. Después de tomarnos un respiro, vamos a descansar, vamos a respirar un poquito, pero seguimos aquí para encarar el último bloque, aquí con Francisco Expósito en la plaza en 101 Costa del Sol.
Llegamos ya a este último tramo de la plaza, seguimos aquí en 101 Televisión Costa del Sol con Francisco Expósito y nos hemos quedado en ese plan municipal de protección civil en el que me comentabas fuera de micrófono que en aquel momento no había autovía. Claro, cada vez que se cortaba Benalmádena, por cualquier actuación, bien lúdica, bien deportiva, de lo que fuera, había que tener paciencia y aguantar, porque no había autovía, no había por dónde pasar. O sea que cuando se cortaba, por ejemplo, desde el puerto hasta Mija, que se cortaba la carretera, Colapso. pues el colapso era de campeonato. Sí, Tremendo. sí. Y luego Sí, también sí. gestionar esa recuperación. Sí, la verdad es que había un control entre policía local con protección civil que se conjugaba abriendo, que no viene nadie, abres tú, deja pasar 3, 4 transversal, no nunca en el mismo sentido en contra de la circulación, para que no se nos quedaran parados en medio. Era impresionante. ¿Y cómo fue ese plan municipal? Fue, mientras que se estuvo en marcha, se iba actualizando, modernizando, y claro, ya cuando yo dejé todo esto me pidieron copia del plan, lo tenía yo en mi poder, y me pidieron que, a través de Pepe Aguilar, me pidieron que sí podía entregar el plan, y ningún problema, yo entregué el plan de emergencia entero. Pero un plan que no fue fácil de realizar, ¿lo decías tú? No, que va. No es, ¿Por qué? vamos, yo no se lo deseo a nadie vivir la situación que yo viví para montar eso. Eso es una cosa que tú no la has estudiado en ningún sitio. Coordinadores en Andalucía habíamos muy pocos, y que conociéramos eso, pues acudiendo a las distintas reuniones que había, que la proponía la Junta de Andalucía, pues ahí íbamos conformando el tema de cómo se realizan los planes de emergencia, si había que tomar toda la información de la situación geográfica, el estudio del suelo, que te podía valer en algunas situaciones enumerando cada sitio, porque Benalmádena no tiene el mismo suelo en todo Benalmádena, con lo cual había que ir calificando la zona tal y todas esas cosas, ¿no? Esas serían las bases. Sí, para establecer, y hablamos además del primer plan exactamente, no había municipal nada de protección civil de Benalmádena. Que no había nada, no había nada. De cero. De hecho, los municipios de alrededor no lo tenían. El que sí lo tenía más avanzado era Fuengirola. Fuengirola lo tenía más avanzado un poquito más que nosotros, porque ellos empezaron evidentemente antes, y fue un policía local quien se quedó encargado, asignado al tema de protección civil, y ya claro, él conocía más que yo, porque yo de trabajar en la empresa privada a trabajar en la empresa pública, mucha diferencia. Cambia bastante, bastante. Pero sí que te quiero yo hacer una pregunta, aprovechando que estás con nosotros, Francisco. ¿Cuáles son los cometidos, los quehaceres reales de protección civil? Protección civil es hacer un estudio de los riesgos que pueda tener Benalmádena. Tanto dentro del primer plan de emergencia, que es el patrón, la base, el plan de emergencia municipal, se derivan planes de inundaciones, planes de incendio forestal, o sea, así paulatinamente, planes de terremotos sísmicos, planes de tsunamis, o sea, todo va encaminado, siempre partiendo de la base que es el plan de emergencia. De ahí ya se derivan las connotaciones especiales que no tienen por qué ser en ningún caso coincidentes. Entonces todo sale de ahí. Y Benalmádena, sobre todo, siempre, en el tiempo que estuve yo, tenía un equipo de pronto auxilio de incendios forestales que era la envidia de toda Andalucía. Se conocía en los planes Infoca que se celebraban en Sevilla,
nos llegaban constancias de que siempre contaban con nosotros cada vez que había un fuego en la provincia de Málaga, Benalmádena, que vienen los Tigres de Benalmádena, porque en Benalmádena teníamos un equipo que siempre salía de 8 a 10 personas con un camión de contraincendio que nos regalaron el Ayuntamiento de Málaga. Ajá. Les ayudamos a ellos con el gran incendio de los Montes de San Antón. Nos cedieron un camión de otro que teníamos nosotros también, que no servía para una cosa, pero sí lo reutilizábamos nosotros, y un equipo de personas muy formadas, que venían del Parque de Bomberos de Málaga a formarnos, de Liara también venían a formarnos. Había un nivel de formación en Benalmádena, ha habido en Protección Civil, siempre muy alto. Y además no solo, Francisco, actuabais en lo que es la provincia, sino antes hemos mencionado radiotelefonía, y hay situaciones especiales, ¿no?, que gracias a través de esa labor de la radio, como en el que pudiste llegar a enviar medicación a Centroamérica y Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Sí. Que no solo se quedaba en la zona de actuación aquí en la provincia. Sí, pero eso era como aparte de lo que es la protección civil local. Ajá. Esa era protección civil a nivel nacional, ya que la REMER pertenece a la Dirección General. Eso lo hacíamos, aunque perteneciera a la protección civil local, no eran dos estamentos con un cometido totalmente distinto, ¿no? El de Argentina, que se sientan los argentinos orgullosos del apoyo que recibieron de los españoles. Que además aquí ya sabes que hay una colonia muy grande de argentinos. Muy orgulloso de que, sobre todo en Andalucía, Benalmádena trabajó muy duro con ellos para mandarles que necesitaban medicación, y nosotros les mandábamos a ellos, les mandábamos a Colombia, a Chile también, todo eso, y se comunicaban. Ellos nos hacían el material que necesitaban y nosotros prácticamente en 48 horas lo tenían allí. O sea, era de una rapidez y una eficacia inmediata. Sí, un relámpago era aquello. Y no solo eso, porque también tengo aquí anotado cómo gracias al auxilio, de prestar auxilio, pudisteis ayudar a una familia en Madrid que se había quedado en un pueblo tirada, que no había cómo localizarla, pero sí que lo pudiste conseguir. Era Protección Civil Benalmádena. Eso fue en concreto Protección Civil Benalmádena. Era una familia del edificio Diana, que está entrando en el puerto a mano derecha. La mujer estaba esperando a su hija con 4 niños que venían de Madrid, y reciben una llamada por la tarde de que se queda averiada en un pueblo de Castilla. Claro, esta señora aguantó y al otro día por la mañana intenta localizar a la hija y no hay forma de localizarla. No había teléfonos móviles. No había la facilidad. No había teléfonos móviles. Entonces nos llama sobre las 10 de la mañana, la mujer se salía por el teléfono, la pobre tenía una angustia y una desesperación, y nos dice que su hija que está perdida, que intenta contactar con ella y que no hay forma de localizarla. Que a ver qué. Entonces, primero intentamos apaciguar cómo en el estado psíquico que se encontraba esa persona, tranquilizarla y que nos facilitara toda la información que ella tenía de su hija, si sabía la matrícula del coche, si sabía el teléfono que había estado llamando ella, que nos dijera más o menos la zona que podía estar. Entonces, todo ese tipo de información, de recobrar información para situar en un sitio determinado. En un punto de toda la comunidad. O sea, de media España. De media España. Y claro, esta señora, pues le advertimos primero que tenía que dejar su teléfono esperándonos que nosotros la llamáramos, porque en el momento que nosotros tuviéramos información, se la íbamos a pasar a ella, para que se tranquilizara y tuviera que no hablara con nadie, que esperara que nosotros la llamáramos y tal. Bueno, pues empezamos nosotros la movida.
empezamos a movernos, buscamos a través de Telefónica el número de teléfono que nos facilitó dónde había estado ella antes, localizamos el número de teléfono, el sitio donde era. Una vez que teníamos localizado el sitio, tenemos que conseguir contactar con la Guardia Civil de esa zona para que nos dijera, nos fuera achicando el anillo de seguridad buscando dónde era. Suerte que cuando conseguimos contactar, porque claro, tuvimos que hacer una serie de gestiones para localizar la Guardia Civil más cercana a esa zona, con tal suerte que hay una pareja de la Guardia Civil en ese mismo enclave, que era un poblado. Eso era un poblado de una barriada de estas que hay en la carretera general antiguamente, que se encontraba uno, y allí había mecánicos, había un taller, había un restaurante, un bar. Pero claro, donde esta señora, eso lo supimos después, esta señora se hospedó, era un hostal de carretera, que el hostal de carretera a las 7 de la mañana echa a todo el mundo fuera y cierra la puerta, porque ya a esa hora se ha marchado todo el mundo. Claro, esta mujer pues se vino a refugiar en este restaurante que había en aquella zona. Y el taller estaba allí. Habían pedido la pieza a Toledo. Toda esa gestión tuvimos que realizarla. Claro, cuando ya tuvimos la información y tal, le dimos el número que llamara a su madre, que estaba muy preocupada, que no la tenía. Hablé con el mecánico, dijo que no había problema, que la pieza estaba allí, que se ponía a poner en ese mismo momento, que no se preocupara. Claro, cuando hablamos con la mujer se nos salía a traer. ¿Qué os tengo yo? ¿Qué regalos tengo que hacer? Mire usted, regalo nada. Nosotros estamos para esto. Es un servicio. Para esto estamos, para ayudar a las personas. Y bueno, aquello fue. Y después, al cabo de los meses, nos dice, ¿habéis visto lo que ha salido en el ABC de Madrid? Digo, en el ABC de Madrid, en Málaga, tiene que ser que venga una persona determinada, porque no es normal. Aquí vendría el ABC de Sevilla, pero no el de Madrid. Dice, pues os voy a mandar la hoja. Y esa es la que os he mandado a ustedes con mucho rotulador, que esa información, el Ayuntamiento de Benalmádena fue reconocido por la Dirección General de Protección Civil, que fue cuando le regalaron un camión de bomberos de la Dirección General, de todo terreno, gracias a esa gestión. Así fue la historia de esa actuación. Pero fíjate, es curioso porque además demuestra porque muchos tienen la noción de que Protección Civil es un cuerpo de apoyo a los cuerpos de seguridad del Estado. No, tiene sus quehaceres, tiene sus propósitos. Sí. Y este caso que nos comenta, ahora mismo la audiencia que nos ve a través de 101 Costa del Sol, de mi edad o un poco menor, tenemos muy naturalizado lo fácil que es poder encontrar a alguien a través de una llamada, pero es que en aquella época era absolutamente imposible. Ahora decimos, tenemos un Google Maps, ¿cómo era en aquel momento? Y yo creo que este ejemplo es uno muy bueno de cómo era la situación y de lo complicado que era localizarse. Sí, y había que profesionalizar en este caso el servicio para que estuviera permanentemente activado, y otra cosa era que colaboraba enormemente con nosotros los voluntarios, que hacían una labor de apoyo impresionante. Hoy día algunos de aquellos voluntarios son hoy día policías locales, son bomberos, son ingenieros informáticos. Ajá. O sea, son fontaneros, jardineros, o sea que son personas normales, no tienen que tener una categoría especial, ¿no? Y hablando de categoría especial, creo que viene muy al hilo la imagen que nos facilita detrás en las pantallas nuestro compañero el realizador Alejandro Moreno, porque Francisco Expósito es miembro de la REMER, de la Dirección General de Protección Civil, pero sobre todo decir la posesión de la medalla de plata con distintivo azul y la de oro de Andalucía, las dos de las primeras inundaciones de Málaga. Pero me decías sobre todo que las del distintivo azul no es la única en la familia. Sí, hay dos. Hay un sobrino, un hijo de mi hermano, que tiene una por la UME, Unidad de Emergencia.
que ha estado actuando, ha estado 4 años en la UME. En Zaragoza, ¿verdad? No, en Sevilla. Él estaba en la zona de distrito de Andalucía. Ajá. Y también tiene la de Andalucía. La nuestra, lo que pasa es que no es individual, es colectiva. La medalla es colectiva. Pero bueno, bienvenido sea el botón de plata de la URE, Unión de Radioaficionados Españoles. Y bueno, a través del tiempo pues se van haciendo todas estas colaboraciones y actuaciones. La primera reunión que se ha celebrado en España, ninguna más, se ha celebrado en Torremolinos, la IARU, Organismo Internacional de Telecomunicaciones, apoyado en aquel tiempo por la delegación de Costa del Sol de la URE, que la mandaba yo en aquel momento. Y bueno, siempre apoyar por el sitio donde uno está, satisfacción, colaboración. El reconocimiento después de tanto trabajo. De todas las personas siempre, porque a mí no se me olvida lo difícil que fue llegar en principio a Benalmádena, porque no empezamos en el arroyo ni en Benalmádena Costa, sino en el pueblo, en Benalmádena Pueblo, que hoy día ya no existe. Es la rampa esa al final de la calle Luis Peralta, que hay una curva. Allí estaba el edificio de Protección Civil, que era donde empezamos nosotros en Benalmádena, con mucho trabajo y mucho sacrificio, pero bueno, muy satisfecho siempre. Hablando de trabajo, no crean que ha parado, ¿eh? No crean que ha parado, porque antes hablábamos de drones, y creo que es un tema muy interesante, porque tienes varios proyectos entre manos, Francisco. Tú no paras. No, lamentablemente para mi señora no paro. No se me termina uno cuando empieza con otro. Sí, he estado mirando por mis conocimientos sobre el tema de drones, porque además mi hijo es piloto profesional de drones y sabemos lo que es un dron y sabemos todas estas cosas. Entonces era tenemos un proyecto que es buscar un dron o transformar un helicóptero en dron, que no es imposible, pero claro, necesitamos que el aparato sea una carga determinada. En este caso estamos hablando de unos 400 kilos mínimo, para que no tenga que dar, por ejemplo, en una actuación de un fuego forestal, no tenga que dar en repostar 4 viajes, con lo que está una media de 8 a 10 minutos un helicóptero normal en cualquier servicio de acercarse, por ejemplo, en Mija, un fuego en Mija o en la Sierra de Benalmádena, un helicóptero en bajar, cargar agua y subir aproximadamente alrededor de los 10 minutos, con lo que en un dron lo tendríamos en 3 minutos. O sea, no daríamos respiro al fuego, serían 4 cargas de 100 kilos con extintores de explosión. Entonces, ya la primera prueba que nos ponen es: no puede un dron transportar explosivos. Digo, no, pero si explota es agua lo que echa, no es fuego. Entonces, entonces, o sea, todos los contrapartidas que encontramos en el proyecto están solventadas. O sea, está prácticamente. Lo único que pasa es que, claro, yo no dispongo de un bolsillo para poder comprar un Bell 45 y transformarlo, que es lo que hay que hacer, que a su vez es un multiservicio, porque no solo sirve para apagar fuego, también sirve para sacar una persona que estuviera en ese mismo fuego y hubiera que sacarlo. También está dotado. Podría portar camilla, exacto. Puede tener 2 camillas auxiliares o sacarlo directamente con el mismo rape, o sea, con la cuerda y el sistema, sacarlo del sitio donde esté, engancharlo y sacarlo. Puede hacer vigilancia de playa, no tiene ningún problema en sacar, transportar a un socorrista al sitio donde está el afectado. Hacer una búsqueda permanente. Este dron puede trabajar de noche y de día, o sea, no solo trabaja
con cámara infrarroja, trabajaría de noche, y de día pues con su cámara de 360 grados y más adaptado su proyector para nocturno. O sea, todo está pensado, no sería un dron solo exclusivamente ni para apagar fuego ni para rescatar a nadie, estaría en un abanico. Después tiene unas posibilidades de peso que es muy liviana, puede ir transportar un camión si no lo quiere llevar, si quiere que vaya puede ir, son 400 kilómetros de alcance lo que tiene, o sea, tiene una autonomía considerable, y ahí estamos, otro proyecto más. Otro proyecto más y además creo que me lo has puesto votando esa de otro proyecto más, porque te quería preguntar yo, Francisco, todos estos proyectos, todos estos quehaceres, todas estas medallas, todos los reconocimientos, le habrán restado mucho tiempo al Francisco Expósito marido, al Francisco Expósito padre, ¿verdad? Mucho. Es un sacrificio familiar, no dejo de reconocerlo, que quien lo paga es la familia de uno. Porque claro, el tiempo cada vez nos va quedando menos tiempo y claro, la familia también necesita su sitio, su disfrute y bueno, mucha imaginación, porque cuando me dicen lo del agua, yo salgo con los aire acondicionados. ¿Dónde está el agua de los aire acondicionados que se han tirado este año a la tubería de saneamiento, que se podían haber aprovechado también? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que hace falta más contacto, más aglutinar a todas las personas, sobre todo tan intranquilas que hay en buscar soluciones porque lo último ha sido ya lo que nos hemos encontrado hoy, a dónde llega la tecnología, ¿no? Que tenemos un teléfono y no sabemos si tenemos un teléfono para hablar o para otra cosa, ¿no? Sí, ha sido muy impactante. No vamos a entrar. Es tecnología. No vamos a entrar en ello, pero ha sido impactante y la verdad que convierte en un arma de doble filo este tipo de tecnologías. Pero por eso era muy interesante lo que comentábamos antes de los drones, de ese lanzamiento militar que utilizábamos. También me ha parecido, yo creo que un buen cierre de fiesta. Ese mensaje o esas horas que quizás en otro momento habrías estado junto a tu familia, pero que también has estado realizando ese servicio. Te quería pedir, mejor que preguntar, Francisco, si les quieres decir algo, porque te van a estar viendo. Bueno, yo estoy muy agradecido a todas las personas que me han ayudado. La verdad, cuando he pegado en una puerta, siempre... A lo mejor no ha sido lo que en ese momento se necesitaba, ¿no? Pero sí se ha aportado cada uno lo que ha podido, ¿no? El tiempo hoy día no tiene nada que ver con el tiempo anterior. Antes teníamos tiempo para algo, ahora ya no tenemos tiempo para nada. Y seguir pidiendo siempre que apoyen a los servicios de protección civil, sobre todo que en un momento determinado nunca sabemos la falta que nos pueden hacer a todos, los mayores por mayores y los más jóvenes por más jóvenes. ¿Y a la familia qué le dirías, Francisco? Uy, gracias y gracias. Pues yo creo que con esos ojos lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar aquí. Creo que ha sido una hora y media amena, preciosa, creo que nos lo hemos pasado en grande, que hemos conocido todas las versiones de Francisco Expósito, que no han sido pocas. Así que por mi parte, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 101 Costa del Sol. Gracias a ustedes. De corazón. Nosotros nos vamos a marchar después de este programa tan emotivo, este precioso espacio en el que hemos conocido la vida de Francisco Expósito, tantos años apegado a la protección civil aquí en Benalmádena. Por supuesto, otro de los personajes que han ayudado a ser que Benalmádena sea la ciudad que conocemos hoy. Con ello nos vamos a marchar. Nosotros regresamos el miércoles que viene, pero ya saben que la programación no acaba aquí nunca. Que pasen buena noche.